Ya. A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Claudia Caballero, la cual cuenta con formación en evaluación diagnóstica e intervención en TEA desde el modelo integrativo de atención. También posee una en complejidades en la clínica en el espectro autista, subtipos y comorbilidades, disculpen, también de habilidades sociales y sexualidad en el autismo. Es certificada en A2 y diplomada en Niñas y Mujeres en el Espectro Autista en la Universidad KS de Argentina. Con más de 20 años en el ejercicio, ha dedicado su carrera a acompañar a personas con discapacidad y sus familias para mejorar su calidad de vida, promoviendo la inclusión como un derecho innegable. Actualmente es directora ejecutiva de Fundación en Primera Persona, en un espacio que acoge principalmente a mujeres dentro del espectro autista, acercándoles a su diagnóstico, apoyos terapéuticos y acompañamientos educativos, para poder favorecer su inclusión y participación social y bienestar. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Claudia para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Cristóbal. Les doy la bienvenida. Me sorprende la convocatoria, me parece fantástico. Tenemos a 752 personas en sala. Les agradezco mucho estar aquí, el interés. Me da mucho gusto, estaba leyendo el chat, me da mucho gusto ver que hay gente de todo Chile. Y eso es maravilloso, que podamos juntarnos todos los chilenos y chilenas a conversar de esto, aunque sea por un momento breve, ¿no es cierto? Pero es maravilloso lo que puede hacer la tecnología y todo lo que tuvimos que aprender, ¿no es cierto?, de la pandemia y a conectarnos y la sufrimos, pero ahora estamos todos medio acostumbrados. Así que esa es una gran virtud. Mira, desde Talca, precioso, Arica, estaba Arica, el Biobío, Talcahuano, Villa Alemana, Tocopilla, Levo, maravilloso, o sea, el estar aquí con personas de todo Chile y además que nos convoque este tema que es súper importante y que muchas veces lo invisibilizamos, lo dejamos ahí y muchas veces no lo queremos ver también, no nos atrevemos a hablarlo, así es que les agradezco mucho estar aquí hoy día y que podamos conversar un ratito. Esta es un poco la antesala del curso que viene ahora a fines de mes, 28, 29 y 30 de junio, donde vamos a estar hablando de todos los derechos ya en mayor profundidad. Hoy día vamos a hacer una pincelada. Me dio gusto ver que habían educadoras de párvulo, profes de pie, asistentes de aula. Así es que creo que es súper atingente también. Este es un tema súper amplio. Los derechos son súper amplios, son muchos. Tenemos hoy día muchas leyes, pero ¿cómo hacemos valer esas leyes, cierto? Eso por una parte, y hoy día principalmente nos vamos a centrar un poquito en los derechos, un poco en infancia, en educación. No vamos a entrar en la ley laboral y en otras leyes de manera más profunda porque lo vamos a ver en el curso porque es más largo. Y ahí en ese curso también vamos a estar con una abogada, en la segunda clase vamos a estar con una abogada, eh, y que en el fondo, ¿qué nos interesa, no es cierto? Que más allá de que conozcamos las leyes, también conozcamos como personas adultas, como personas dentro del espectro autista también, cuáles son los derechos, cuáles son las faltas que cometemos y que no sabemos que estamos cometiendo, eh, y que si no educamos a la comunidad, ¿verdad? No podemos exigirle. Entonces, en la medida que todos nos eduquemos, también somos más conscientes y nos vamos a equivocar menos, porque yo entiendo que nadie va a tener la intención, ¿no? Parto desde esa base, que nadie tiene la intención de equivocarse, pero que de alguna forma sí cometemos errores, y esos errores tenemos que mitigarlo lo que más podamos, pero eso se va a generar solo si educamos a la comunidad. Así que esa es nuestra intención de hoy. Ya lo decía Cristóbal, yo soy directora de Fundación en Primera Persona. Para mí tiene un sentido súper profundo el estar aquí hablando hoy día de esto. Nosotros trabajamos en evaluación y atención principalmente en mujeres dentro del espectro, a hombres y diversidad de género también, pero yo diría que cerca del 80 o 90% de la población que atendemos son mujeres. Y en toda esta área que hoy día está muy desprotegida, y lo van a ver en la presentación, que tiene que ver con la adolescencia, la adultez y la adultez mayor. Entonces, son focos que están hoy día desaparecidos. Siempre hablamos de infancia, pero esos focos, esas poblaciones están bien invisibilizadas. Así es que ya, sin más, les voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si lo pueden ver bien. Yo, mientras presento, no voy a poder estar mirando el chat, pero quisiera saber si tenemos personas dentro de la comunidad autista
que requieran, ¿verdad? A mí me gusta siempre presentar y que sea accesible para todas las personas. Y a la comunidad o a las personas dentro del espectro autista les acomoda que yo deje, no la ponga en modo presentación, sino que deje las diapos acá en el lado izquierdo para que puedan ir orientándose en la que sigue. Entonces les pregunto, ¿hay personas que requieran de eso? ¿Que yo deje las diapos puestas acá al ladito? No sé si me... ¿Todo bien, por favor? ¿Sí? Yo no, pero se agradece. O casi, ya, perfecto. Las voy a dejar así, ¿ya? Sin modo de presentación, yo ahora sí bajo el chat para que esto sea accesible para todas las personas. En el fondo, esto lo que quiere decir, y esto es hablar de inclusión y hacer la inclusión, ¿no es cierto? Es que las personas dentro del espectro autista necesitan un apoyo visual, ¿no es cierto? Un mapa donde en el fondo puedan ir viendo cuál es la lámina que sigue y cuál estaba la anterior por si quisiera mirar algo. Es una forma de orientarse espacialmente dentro de esta pantalla. Entonces, bien, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este seminario que está titulado por El derecho a ser quien soy, autismo e inclusión 2023. Y pusimos 2023 como una versión actualizada porque el año pasado dimos este curso y este año vamos a dar nuevamente el curso con la actualización respecto de la ley TEA fundamentalmente y con otros contenidos que son muy importantes que sepamos. Es por eso que es la versión 2023. Y lo menciono por si alguien el año pasado tomó el curso, esto tiene un enfoque un poco distinto y más actualizado. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Hoy día nuestra primera imagen tiene que ver con puros rostros femeninos y pintados, ¿verdad? Donde hay cierto camuflaje, donde las personas muchas veces, principalmente las mujeres, están ocultas, ¿no? Y porque esta condición es invisible. En el autismo en grado 1, principalmente es invisible. Por lo tanto, hay una sociedad que exige, ¿no es cierto?, un comportamiento que tiene que ver con los sesgos de género, con nuestros patrones culturales, y que desde ahí surge esta necesidad de protegerse. Entonces, para mí es muy simbólico y esa es la explicación que yo les quería dar respecto a estas fotos. Vamos a partir entonces por la definición de autismo. Ustedes saben que hay muchas definiciones de autismo, yo tomé esta que es más simple porque no vamos a profundizar hoy día ni en el diagnóstico ni en abordaje, sino que más bien me importa que sepan que es un trastorno neurobiológico que afecta principalmente a la configuración. Uy, no sé si se les movió la presentación. Espérenme un poquito. Ahí. Y bien, y afecta, ¿verdad?, el funcionamiento cerebral, dando lugar a dos grandes áreas que tienen que ver con la comunicación y la interacción social, por una parte, y por otro lado, la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Cuando hablamos de flexibilidad en el pensamiento, tiene que ver un poquito más con la rigidez del pensamiento y con la dificultad para enfrentar algunos cambios, ¿verdad? Y de la conducta en cómo esto se manifiesta. Vamos a ver que tenemos la Convención de los Derechos Humanos, de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y esto habla de, esto se ratificó en el 1990 por nuestro país, y donde los niños y niñas dejan de ser vistos como propiedad de sus padres y pasan a ser titulares de sus propios derechos. Y eso es súper valioso. Si uno hace la interpretación de esto, le das el poder a estos niños y niñas, porque tienen la capacidad de opinar, ¿verdad? Son personas, no los invalidamos como personas, ¿verdad? Y esto se ratifica, ¿verdad?, que todo menor de 18 años necesita una atención y una protección. Ahora, dentro de estos derechos, tenemos, ¿verdad?, 6 grupos grandes y cada uno tiene mucho desglose, que no vamos a profundizar en eso ahora, pero sí me gustaría que hiciéramos el análisis cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Aquí no aparece el autismo por ninguna parte, ¿verdad?, en sus enunciados principales, porque son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero nos olvidamos que también hay niños, niñas y adolescentes TEA. Y en estos derechos fundamentales está el derecho a la identidad y a la familia. Si hablamos de identidad
y un niño o niña o adolescente que ha recibido su diagnóstico tardío, ¿verdad? El proceso de identidad, de construcción de la identidad, se ve interferido. Y eso es muy, muy importante, porque si un niño o niña que tiene un diagnóstico oportuno, ¿verdad?, puede crecer y desarrollar su identidad sabiendo que es una persona autista. Y eso va cambiando y eso hace que en la adolescencia no tenga que buscar tantas respuestas a lo que le ocurre, porque va a ir creciendo con eso. A eso le vamos a llamar identidad, va a construir su propia identidad. Otro de los derechos es la protección contra el abuso y la discriminación. Esto es muy, muy relevante. A mí me resuena mucho. Nosotros en la Fundación hacemos evaluación diagnóstica interdisciplinaria y saben ustedes que yo diría que cerca del 90% de las personas, cuando uno recoge los antecedentes del desarrollo, sufrieron abuso, discriminación, bullying en la etapa escolar. Y son personas muy marcadas, o sea, tienen heridas muy profundas, es más, tienen estrés postraumático. Hay chicos y chicas que tuvieron que dejar su educación producto de eso. Y yo estoy hablando desde la evidencia, de casos reales. No estoy hablando de lo que ocurre en un libro, de la información que yo puedo encontrar en internet. No, esto es muy real. Es abismante el daño que eso ocasiona. Y los derechos hablan de la protección contra el abuso y la discriminación. Entonces, para cualquier niño esa es una vulneración, ¿verdad? Pero a un niño o niña dentro del espectro autista que ha sufrido abuso y discriminación, dada incluso la baja flexibilidad mental, es muy difícil superarlo si no cuenta con los apoyos. Entonces, esa deserción escolar ya nos lleva a otros grandes problemas, ¿no? ¿Cómo continuar la educación? También está el derecho a expresarse libremente y acceso a la información. Tener derecho a la educación. Ahí es donde también existen muchas barreras. En la educación hoy día tenemos muchos más ajustes y adecuaciones curriculares que antes, es verdad, pero también tenemos que pensar que tenemos profesores y profesoras muy demandadas por el sistema y que por más que quieran incluir y hacer mucho mejor la inclusión, las barreras del sistema no se lo permiten. Y lo mismo ocurre con los mismos directores. De hecho, hay un estudio que se publicó este año respecto de eso, de la demanda que tienen los directivos en relación a toda la documentación y burocracia y qué sé yo. Entonces, es súper difícil disminuir esas barreras para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a la educación. ¿Y por qué? Porque si nosotros no bajamos las barreras en la educación, si no hacemos los ajustes pertinentes, porque a veces hay ajustes, no sé, en el decreto 83, que están los ajustes como establecidos, ya bajamos la escala de notas o reducimos algunas pruebas y no sé qué, pero en alguna parte nos preguntamos si eso le sirve, si se le consultó al estudiante que está dentro del espectro, que es lo primero, que es lo fundamental. Entonces los adultos muchas veces tomamos decisiones por ellos. Entonces, en la medida que nosotros bajamos esas barreras, esos niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la educación. Porque si esas barreras están presentes, no pueden aprender. Si no existe el apoyo visual en las materias que están pasando, no puede incorporar la educación, no puede incorporar el aprendizaje que se espera que tenga. Entonces, ahí hay harto por hacer todavía. Otro de los derechos, ¿verdad?, es a una vida segura y sana. Y me quedo con la palabra sana, porque muchos de nuestros niñas, niñas y adolescentes no han tenido acceso ni al diagnóstico ni a un proceso terapéutico. Y han pasado por ser los niños raros, algo tiene, pero nadie sabe qué, ¿verdad? Y vamos poniendo etiquetas que van cargando, que van marcando, y finalmente eso desencadena otras cosas, ¿verdad? Y por lo tanto no es una vida sana, no estamos asegurando su salud. Y el último, que tiene que ver con una atención especial. Este es un testimonio que quise traérselos para que ustedes vean que esto es real. En segundo y tercero básico me golpeaban, me empujaban, me pateaban. No les conté a mis papás. Las profesoras lo veían y no hacían nada, solo retarlos a veces. Pensé que mis papás no iban a poder hacer nada o quizás no me iban a creer.
ABR, recibió su diagnóstico de TEA a los 20 años en Chile en el 2023. Esto es real. Ella es una persona de 20 años y lo sufrió, y a sus 20 años lo recuerda. Son heridas que van quedando y que en alguna parte tenemos como sociedad que hacernos cargo. Independiente si esto, y digo sociedad porque esto no solo ocurre, ¿no es cierto?, en el colegio, que es donde tenemos una masa humana mucho más grande, pero esto está ocurriendo en términos de discriminación y de maltrato, está ocurriendo en los consultorios, por el médico que te atiende, la enfermera, en la urgencia, etc. En la negación del diagnóstico, cuando dicen, uy, pero no se te nota, pero tú lo pones como excusa. Bueno, hay miles de esos comentarios que son súper, súper dañinos. Y este año, en marzo, ¿verdad?, tenemos la ley 21.545, más conocida como la ley TEA. Y esta ley, que es un gran paso para la comunidad autista, puede tener y tiene muchos reparos que le podemos hacer, pero tenemos una ley, ¿no? Y ese es nuestro primer paso, nuestro punto de partida. Esta ley establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y de educación. Si hablamos de reparo, y aquí esta es una opinión bien personal, hay algo que yo le cuestiono a la ley, que si nosotros hablamos de salud, en salud la ley es súper específica. Tenemos plazos para marzo del próximo año, tenemos plazos para 2 años más para ejecutar otras acciones, pero esos plazos no están en educación. Esos plazos se pusieron solo para salud. Tampoco tenemos plazos tan específicos, porque están específicos, con meses, con fechas, ¿verdad? Tampoco tenemos para el ámbito social. Entonces es algo que nos obliga a tener que construir, porque de alguna forma en términos de salud, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, va a ser quien esté a cargo de formular los protocolos, de formular el conteo, de establecer las salas para hacer estimulación, y que además todo parte desde la primera infancia y por ahí dice hasta los 14 años, ya. Y bueno, siempre las prioridades están en primera infancia y me parece que está bien. Pero hoy día sí tenemos una realidad en Chile donde tenemos adolescentes, adultos y adultos mayores que no tienen diagnóstico. Y que esos espacios no están. Si ustedes se fijan y ustedes miran la realidad chilena, hay muchos centros de estimulación y de diagnóstico, de intervención y de proceso y de todo lo que ustedes quieran para infancia. Pero los adolescentes no tienen mucho donde ir. Los adultos y adultas tampoco. Mucho menos los adultos mayores. Entonces, de alguna forma tenemos que hacernos cargo también como sociedad, porque no podemos esperar que esto se haga todo de inmediato, pero sí podemos hacer cosas por nosotros mismos. Y yo tengo la convicción de que cada una de las personas, todas las personas que estamos aquí y mucho más, somos agentes de cambio. Y también es nuestra responsabilidad poder ejecutar acciones. La ley TEA tiene estos principios que me parece importante mencionarlos, ¿no es cierto? Que habla de un trato digno, habla de una autonomía progresiva, ¿verdad? Es decir, cada uno puede progresar a su propio ritmo. Perspectiva de género, que es muy, muy relevante, porque hoy día ustedes saben que en Chile y en el mundo no tenemos instrumentos estandarizados que puedan evaluar el TEA en mujeres. Existe el ADOS, pero el ADOS tiene un sesgo importante en relación a las mujeres de la adolescencia para adelante. Entonces, no es un instrumento en el que podamos confiar fielmente. Entonces, la perspectiva de género viene también a poner un ítem, un acento donde se puede, ¿verdad?, valorar y evaluar y tratar con esta perspectiva. Habla de intersectorialidad, participación y diálogo social, que es muy importante, partiendo por la pregunta, por preguntar. Considera y valida a la neurodiversidad, habla de la detección temprana, que es lo que yo les mencionaba recién, es importante, por supuesto que es importante, pero no nos podemos olvidar del resto del ciclo vital, porque habla de un seguimiento continuo. Pero pensemos que estamos en el 2023, entonces esperamos que, no sé, de aquí a 15 años más podemos ya tener un seguimiento continuo. Si vamos a partir por detección temprana,
¿Cuándo vamos a abordar? Esas fechas no están claras. ¿Cuándo vamos a abordar a la adolescencia y a la adultez? Si la ley habla de los 14 años hasta los 14 años, ¿y qué pasa con las personas que tienen 20 años? Hoy día o el próximo año. Entonces ahí tenemos una deuda. Me parece muy bien que exista, ¿no es cierto? Porque es necesario el seguimiento continuo, pero también tenemos que pensar en que esas personas de hoy, que fueron niños hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, también requieren atención hoy día. No vamos a esperar a que estén tan grandes, ¿no? Pues la necesidad está hoy día. Y bueno, la ley TEA dice, el trastorno del espectro autista corresponde a una condición, que esto fue muy discutido antes de que saliera la ley. Fue muy discutido porque cuando hablamos de condición, ¿verdad? Hablamos de que es algo que te va a acompañar por el resto de la vida, que no tiene nada de malo, y es una condición, no es una enfermedad, y creo que eso afortunadamente hoy día está súper claro, ¿cierto? Pero cuando hablamos de condición, en ese momento se discutía si esto iba a ser parte del GES, porque en el GES que hay patologías. Y hoy día hablamos también, si hablamos del DSM-5, hablamos de que no nos gusta la palabra trastorno. Ya, y si no se llama trastorno, ¿tendría que salir del DSM-5? ¿Qué lo sustituye para que pueda estar dentro de ese marco? Ahora, nuestra ley de elaboración propia, digamos, Chile, ¿no es cierto?, habla de una condición del neurodesarrollo, por lo que deberá contar con un diagnóstico. Y esto es muy relevante que esté mencionado, que tiene que contar con un diagnóstico. Y el diagnóstico es un derecho. Es un derecho. Mientras más temprano una persona tenga su diagnóstico, es mejor. Si nosotros pensamos a qué edad un diagnóstico es tardío, es después de los 3 años. Ya a los 3 años es un diagnóstico tardío. Entonces, súper relevante, porque esto es un derecho, porque da oportunidades terapéuticas, ¿no es cierto? Posibilita el acceso a una terapia o atender a las necesidades que esos niños y niñas pueden tener, aporta al desarrollo de la identidad, o sea, ese niño o niña puede crecer sabiendo que es una persona dentro del espectro autista, ¿verdad? Y por lo tanto va a entender por qué se comporta como se comporta y por qué, y cómo puede incluso reducir de manera autónoma las propias barreras que puede controlar. Mejora la calidad de vida, por supuesto que la mejora, pensando principalmente en la adolescencia, que es donde hay una explosión, ¿verdad?, de muchas emociones, de bajo control, de impulsos. Bueno, se dan muchos factores, la identidad de género también, entonces se dan muchos factores y es más factible que en la adolescencia uno pueda tener más efectos depresivos, más ansiedad, se exacerba todo un poquito más, que es propio de la vida, es propio del ciclo vital, solo que cuando estamos dentro del espectro autista se puede notar y se puede acentuar un poquito más, ¿verdad? El tener un diagnóstico también facilita el acceso a la educación. ¿Y esto por qué? Porque si una mamá, un papá tienen la claridad del diagnóstico, es importante que lo comuniquen al colegio. Muchas familias deciden reservar esta información, es más, deciden reservarla incluso para sus hijos o hijas. Y ahí sí hay una vulneración, porque si esa familia no comunica al colegio que su hijo o hija está dentro del espectro autista, probablemente el colegio no va a poder atender a sus necesidades porque no está en conocimiento. Ahora, si el colegio está en conocimiento del diagnóstico y de las necesidades, puede no solo aportar, ¿no es cierto?, a la educación, puede disminuir barreras, puede generar proyectos, puede vincular, puede favorecer las relaciones humanas, puede brindar un espacio de contención, de seguridad y de desarrollo. Y por supuesto de educación, que es la labor que cumple, ¿no? Y el diagnóstico también facilita el acceso a la vida laboral. Hoy día tenemos la ley de inclusión, pero si una persona que tiene su diagnóstico y es atendido oportunamente en sus necesidades, puede, por supuesto, llegar a la educación superior en lo que le haga sentido, en lo que quiera, desde la toma de decisiones, puede ingresar a una vida laboral obteniendo los ajustes. Entonces, tiene muchas bondades, ¿no? Y por supuesto, si hablamos a nivel más global, esto comienza a cambiar la mirada social del autismo. Porque esto no tiene que ver solo con la comunidad autista. Tiene que ver con nuestra sociedad.
Yo les quería hacer esta pregunta, no para que me respondan, sino que más bien para dejarla para ustedes. Discúlpenme si a veces tengo la voz un poco rasposa, pero los virus están en todas partes. Si hablamos de identidad, ¿no es cierto? Denme un minuto. Si hablamos de identidad, hablamos como definición de un conjunto de características propias de una persona que permite distinguirla del resto. Si tenemos esta definición de identidad, ¿por qué pretendemos que una persona autista se comporte como una persona neurotípica? Es al menos absurdo. Y esto probablemente habla de que no somos aceptadores de la diversidad, no conocemos la diversidad, no tenemos conciencia de la diversidad y del aporte que significa para nuestra sociedad. Esto además implica prácticamente un castigo. Es exigir algo a una persona autista que no es exigible, porque es autista, no es neurotípica. Entonces es absolutamente absurdo. Yo les dejo planteada la pregunta no para que me la respondan acá, sino que más bien para que cada uno de ustedes pueda hacer una reflexión, ¿no es cierto?, de qué significa esto, de cómo el sistema en el que vivimos nos obliga de alguna manera o nos insta, ¿verdad?, a hacer y comportarnos todos iguales, todas las personas de la misma forma. Si vemos los colegios, por ejemplo, todos los niños van con uniforme. Todos van iguales. Como si en alguna parte no nos diéramos cuenta o no tuviéramos consciente de que efectivamente somos todas las personas distintas. En esta sala hoy día tenemos 919 personas. Y todas las personas que estamos aquí somos distintas. Y no vamos por la vida cuestionándonos eso. No nos percatamos, solo existimos. Pero sí es absolutamente injusto pedirle a una persona que es autista ser neurotípica. No tenemos ese derecho. Nadie lo tiene. Ni el médico, ni la profesora, ni la terapeuta, es que nadie lo tiene. Y por ahí enfocarnos, tal vez cambiar nuestros enfoques, nuestras miradas y pensar y validar que la diversidad efectivamente existe, está entre nosotros y que cada uno de nosotros tiene el derecho a ser quien es, autista o no autista. Todos tenemos el derecho a ser quienes somos y no por eso se nos va a criticar ni se nos va a imponer una forma de ser o de comportarse. Hay muchos indicadores visuales y ustedes conocerán estos dos logos, ¿verdad? Que es el símbolo universal de discapacidad y el símbolo del infinito multicolor, ¿verdad? Que representa la neurodivergencia o el autismo. Si nosotros hablamos de personas dentro del espectro autista y nosotros le presentamos este logo de discapacidad, probablemente no se sienta representado. Sin embargo, si le presentamos este logo, que es el logo del infinito, probablemente sí le haga sentido. Y esto es tan real, es tan concreto, que me pasó hace muy poco una chica que estudia en una universidad, y esa universidad tiene bastante infraestructura respecto de los apoyos, ¿verdad? Varias oficinas, incluso en un mismo campus para otorgar los apoyos. Pero el logo que tiene en su puerta en todas las oficinas del programa de inclusión de la universidad tiene el logo de discapacidad. Entonces cuando le preguntamos, ¿estás teniendo apoyos en la universidad? No. ¿Pero tú conoces la oficina tanto? Sí, pero ahí no tengo que ir yo, porque es para personas con discapacidad que andan en silla de ruedas. Y ahí nos habla de la literalidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que las personas neurodivergentes requieren de literalidad. Y si por supuesto ella lee este logo, va a haber una persona en silla de ruedas. Y ella no usa silla de ruedas. ¿Se dan cuenta? Y eso es una barrera. Y que es algo muy simple.
pero es una barrera. Y está en tercer año de universidad y nunca ha recibido apoyos. No porque no quisiera, porque además hubo alguien que nunca se los ofreció, primero, y porque segundo, pudiendo pasar muchas veces por fuera de esa puerta, vio que eso no era para ella. Entonces ahí nos damos cuenta que esto habla de la identidad también. Que este logo que es tan bonito, ¿verdad? También tiene que ver, es un logo identitario. Que en las filas de los supermercados, en los bancos, en las cajas preferenciales está el logo universal de discapacidad. Pero una persona autista, para ellos puede ser muy, muy fácil no distinguir qué es para ellos. Entonces son barreras que vamos a encontrar en distintos lugares que existen. El tema es cómo esas personas acceden a sus derechos. Si está en la barrera visual, no puede llegar a esa oficina. No tuvo cómo. Necesitaba que alguien estuviera y que se lo explicara, ¿verdad? Pero esa persona no estaba, era invisible. Si ahora entramos un poquito en educación, hablando de una educación inclusiva, este es un extracto, ¿no?, de René Valdés Morales, que es muy reciente, desde abril de ahora del 2023, y define la inclusión como esto. Yo les marqué en amarillo porque me quiero centrar un poquito en esas palabras. Implementación de prácticas que garanticen el acceso, reconocimiento, permanencia, aprendizaje, pertinencia y participación de todos y todas las estudiantes independientes de sus características. Si yo leo esta definición de inclusión, que me parece que es muy buena, no la cuestiono, pero yo le presento esto a un profesor de aula, al PIE, al asistente, o sea, ya con el acceso, reconocimiento, permanencia, aprendizaje, ya lo saturé. Son todos válidos, son todos conceptos muy válidos. Pero ¿cómo hacemos la bajada a nuestra realidad? A nuestra sala, a nuestro colegio, a nuestro jardín. ¿Cómo hacemos la bajada? Porque tampoco es la gracia que tengamos frases súper lindas y súper elaboradas y en el fondo lo leemos y vemos que es un poquito inalcanzable. Entonces, por ahí necesitamos hacer práctica, hacer la bajada justamente de esto y cómo podemos concretar cosas, ¿no? Si hablamos de liderazgo escolar inclusivo, tenemos a los directores, a los equipos de gestión, a los líderes emergentes y los líderes estudiantiles. Este estudio muestra que efectivamente los directores están colapsados con pega que es administrativa. Los equipos de gestión muchas veces se quedan con la información y no pueden hacer la bajada a los profesores. Si hablamos de los líderes emergentes, que son las personas que están dentro de la comunidad educativa y que tienen habilidades para gestionar proyectos, para tener ideas y son bien proactivos, ellos son los líderes emergentes dentro de una comunidad. Y sin embargo, los más invisibles son los líderes estudiantiles. Cuando nosotros hacemos asesoría a los colegios, hacemos el acompañamiento para la inclusión, yo siempre les propongo eso. ¿Por qué no se generan dentro de cuando se elige en el centro de estudiantes, por qué no se elige un representante de una persona neurodivergente? O sea, es que es súper válido, porque sus necesidades son distintas a las del resto de los estudiantes. Entonces, ahí estamos trabajando, generando una red, porque esto no tiene que recaer solamente en los directores, no tiene que recaer solamente en un decreto. Esto tenemos que lograr ejecutarlo, hacer la bajada y poder llegar a las necesidades. Cuando trabajan todas las personas juntas, ¿verdad?, crean las condiciones necesarias para que la inclusión cobre sentido. Y yo se los marqué con amarillo porque esto para quién tiene que tener un sentido. Para una mamá de un niño o una niña tiene todo el sentido. Para un estudiante dentro del espectro, por ejemplo, de cuarto básico, no tiene un sentido si tú no se lo explicas. ¿Cómo educamos a esa comunidad para que esto tenga un sentido? Y no lo hagamos porque hay una norma que lo dice o es que tiene que tener un sentido más profundo y ese sentido lo tenemos que encontrar en cada comunidad. Depende de cada uno de nosotros. Y en esto, todo el personal, mediante prácticas colaborativas, es decir, todas las personas juntas, van a tener una flexibilización curricular, que yo hoy día creo que existe, medianamente existe, algunos más, algunos menos, pero existe,
una participación y una autoformación. ¿Por qué es importante la participación y la autoformación? Porque si no tenemos autoformación, ¿desde dónde te posicionas para crear algo? ¿Desde dónde te posicionas? ¿Cuál es la motivación? O sea, tienes que manejar conceptos básicos y esto implica educar a la comunidad educativa en este caso para que eso sea posible. Porque si tú como director o directora no tienes tan claro lo que es incluir, si un equipo de gestión no tiene tan claro y se queda solo con este cuadrito con la definición, se pierde todo el sentido, porque hacemos cosas por hacer. Y ese sentido tienen que tenerlo todas las personas que van a participar. Tienen que estar en conocimiento de eso, para que en el fondo trabajemos no desde la imposición, sino que desde lo que queramos hacer y de lo que queramos transformar y construir. Incluir. ¿De quién es la responsabilidad? Es una pregunta abierta que no se las hago para que ustedes respondan, sino que más bien para que reflexionemos. ¿De quién es la responsabilidad? Para mí, hoy día con la ley TEA, antes de la ley TEA teníamos ya otras leyes. Tenemos la ley Zamudio, la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, los derechos de los niños y niñas. Tenemos leyes. La ley de inclusión laboral también, y otras más por ahí, las de derechos del paciente, deberes y derechos del paciente. Teníamos leyes antes de la ley TEA, pero ¿de quién es la responsabilidad de incluir? Y yo les puse esa imagen lleno de personas, porque en el fondo como que uno puede decir, bueno, del Estado, absolutamente, del Estado. Pero ¿qué pasa si el Estado, si habiendo todas esas leyes, nadie las cumplía, nadie las miraba, era como, están. A veces mucha gente ni siquiera sabe que existen, pero de alguna manera, si el Estado no educa en inclusión, ¿cómo las personas van a incluir? Desde mi perspectiva, por lo menos, la inclusión es responsabilidad de todos, todas y todes. Es una responsabilidad que es compartida. Porque así como hablamos de incluir, de bajar barreras, a todas las personas nos cuesta algo en la vida. Y hemos necesitado apoyos en la vida, desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas. Vivimos y convivimos con otras personas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, en todas partes. Entonces la responsabilidad tiene que ser compartida, pero en esto de ser compartida no se puede diluir, porque en el fondo es como, pero a mí no me toca, porque en realidad nadie me dijo. Y eso es porque no hay una educación de la conciencia que implica, de la conciencia que es necesaria para poder ejecutarla. Es decir, si nosotros no tenemos la conciencia, estamos hablando en el aire. Es solo discurso, palabras bonitas, ¿verdad? Pero no estamos conscientes de eso. Entonces, yo creo que les dejo esa reflexión. A veces con cosas muy, muy pequeñas podemos hacerlo. Y de verdad estamos siendo un aporte para otra persona. Y eso, además de ser gratificante, ¿verdad? Porque uno se siente muy bien con eso, creo que estamos aportando a que nuestro mundo sea mejor también. Y no desde la compasión, no lo hablo desde la compasión, lo digo desde un ejecutar de una persona inteligente, ¿no? Que en el fondo construye para todos y todas, no para sí mismo. ¿Qué podemos hacer para incluir mejor? Yo aquí les traje una listita cortita, y esto, así como yo les decía, cuando a veces disminuimos las barreras con cosas muy pequeñas, no hablo en esta sugerencia, ¿no? de este listado, no hablo de un megaproyecto, no, a veces con cosas muy pequeñas. Yo les voy a poner el ejemplo de un chico. Yo vivo en un edificio en Santiago, y en mi edificio hay un chico que es adolescente, debe tener como 19 años, y porque ya está adulto porque está haciendo el tránsito a la vida adulta, y tiene autismo. Y él, por supuesto,
Vivimos en una avenida donde hay muchísimo ruido, una avenida grande, y ruido de los autos, del metro, de pasar la ambulancia cada rato y los bomberos y todo. Entonces, es un chico que requiere, para salir a la calle, de usar sus audífonos con cancelación de ruido. Y resulta que si él no los tiene, se puede descompensar. Porque de verdad que hay un hospital cerca, entonces pasan muy seguido ambulancia y hace mucho ruido. Es un chico que en la calle se puede descompensar. Pero también necesita salir a la calle de manera autónoma. No con su mamá ni con su papá. Su mamá trabaja además. Entonces, muchas veces además tiene un déficit atencional, por lo tanto se le olvidaban sus audífonos y se podía descompensar en la calle y eso era riesgoso para él, por supuesto. La gente que lo podía ver no entendía por qué hacía lo que hacía. Y generamos algo que es muy simple, que uno pudiese decir es como un microproyecto. Y que en el fondo cuando él saliera del edificio, el conserje le recordara los audífonos. Entonces dijimos entre los vecinos, ¿alguien pudiese hacer un pictograma? Como, ¿qué es el pictograma? Nadie sabe lo que es un pictograma, no está en el lenguaje cotidiano de las personas, y por ahí en el chat dijimos, no, es un logo que diga, que muestre los audífonos y que le recuerde el audífono. Algo tan simple como eso, que el conserje antes de salir le diga el audífono y le muestre el pictograma. Y él se acostumbró a eso. Y requiere de su pictograma y se pone el audífono, sale a la calle. Y por supuesto que estamos disminuyendo una barrera súper importante, porque él puede salir, puede ir a tomar la micro, puede tomar el metro, ¿verdad? Puede circular por la calle. Porque sin eso, corría riesgo de descompensarse. Y no estaba su mamá, por supuesto, para poder recordárselo. Entonces, son cosas donde involucramos a un conserje, involucramos a una vecina que pudo hacer el pictograma, ¿verdad? Y liberamos un poquito también a la mamá de esa carga, si podemos apoyar con algo tan simple. La liberamos de esa preocupación antes de salir de la casa y la apoyamos. Entonces, ¿qué puedo hacer para incluir mejor? Con cosas incluso desde lo más pequeño a lo más elaborado. Primero, reconocer lo que he realizado en el tiempo. Y esta es una pregunta que uno se hace, ¿no? En lo personal. ¿He hecho algo yo en el tiempo que incluya? Y uno empieza a hacer memoria, como se han fijado que hay personas que dicen, oh, hoy día hice la buena obra del día, ¿no? Es como, bueno, recuerda, haz memoria. ¿Qué cosas has hecho en tu vida que tienen que ver con incluir? Y primero reconócelas, valóralas. Luego identifico las necesidades de mi comunidad. Y cuando hablo de comunidad puede ser así como yo les digo, del edificio donde yo vivo, o del colegio, o del jardín, o de mi trabajo, etc. Y es muy loco, es que ahora que dije trabajo, me acordé de una amiga, hace mucho rato que la vi, y ella trabaja en una empresa. Y yo hablando, por supuesto, que ustedes saben que uno raya con esta cuestión, entonces yo para mí el tema de interés, el autismo y las adecuaciones y no sé qué, y ella me dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo una compañera de trabajo que ella es como súper nerviosa, yo creo que a ella algo le pasa, ella yo creo que necesita al médico. Y me empezó a comentar un poquito las cosas que le pasaban y yo empecé a identificar algunas cosas y le dije, pero mira, ¿qué crees tú que pudieras hacer? Porque a lo mejor sí la puedes apoyar. Entonces, cuando hablamos de identifico las necesidades de en mi comunidad, empiezan a poner más atención de cuáles son las cosas que se necesitan y que pudiéramos cambiar aportando con otras cosas desde cada uno, ¿no? Y lo más importante es preguntar a las personas dentro del espectro, ¿qué es lo que necesita? Porque yo me puedo hacer una idea, pero es básico preguntar. Primero porque la persona es la protagonista, ¿no? La persona dentro del espectro es la protagonista. Y porque no es que queramos hacer algo para ayudarla, porque ayudarla habla de un concepto bien asistencial, sino que más bien de apoyarla, donde yo soy parte y puedo estar al lado contigo, ¿no es cierto? Y te estoy apoyando para que a ti no te cueste tanto esto otro. Identifico lo que quiero conseguir, porque ya tengo claras las necesidades, ya le pregunté a la persona dentro del espectro o a las personas dentro del espectro, y se me ocurre una idea. Entonces, cuando yo tengo esta idea, organizo los recursos, ya sean humanos, materiales, qué es lo que necesito para poder apoyar a estas personas. Pongo plazos, tomo acuerdos, ¿verdad? Y comienzo a dar forma a la idea que quiero. Cuando ya la voy implementando, voy evaluando lo que estoy desarrollando, lo que estamos desarrollando, ¿no? Y en el tiempo vamos haciendo mejoras constantes. Muchas de estas cosas a veces uno las implementa y da por superada, ¿no es cierto?, el desafío o la dificultad que queríamos abordar.
Y ahí van surgiendo otras cosas. Muchas veces, cuando prestamos estos apoyos, se resuelven los desafíos. No necesariamente el desafío va a estar siempre, porque además los desafíos van cambiando a través del ciclo vital, por lo tanto no siempre van a ser los mismos. Pero lo importante es que podamos atender la necesidad, incluso con cosas muy, muy fáciles y muy básicas. La actitud, ¿verdad? La actitud, que es una barrera súper grande. Cuando hay una mala actitud, por supuesto que ninguna persona se va a atrever ni a levantar la mano, ni a pedir apoyos, ni a nada, porque ya de entrada está la actitud. Que esas son las barreras más difíciles de derribar. Pero también podemos trabajar en esas actitudes, que me parece básico. Y para ir cerrando, quiero compartirles esta parte, una micro parte de Humberto Maturana, a quien admiro mucho. Solo en el mutuo respeto es posible la colaboración y eso requiere escuchar. Tiempo para estar y ver el mundo del otro. ¿Qué nos quiere decir con esto Humberto Maturana? Es que estamos tan acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos que sabemos que hay gente a nuestro alrededor, pero no somos conscientes de eso, porque estamos acostumbrados. Es como estamos acostumbrados a andar con ropa. Es lo mismo. Pero no tenemos conciencia de que existe el otro y que el otro es otra persona, que tiene sus propias virtudes, que tiene sus propias necesidades, que tiene desafíos, más o menos que tú, pero los tiene, así como tú los tienes también. Entonces, en la medida que dejamos de mirarnos a nosotros mismos y somos capaces de tener conciencia del otro, de valoración del otro, también podemos transformar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y más que bajar barreras, podemos reconstruir. A veces cuando uno habla de reconstrucción es algo que uno dice es como de una envergadura mayor. No es transformar un sistema, es transformar el sistema de educación. Y nos quedamos en el miedo, nos paralizamos y no hacemos nada finalmente. Nos quedamos en el discurso. Muchas veces no podemos esperar que nuestros estados, ¿no? Y hablo por si hay gente desde otro país, que nuestros países, nuestros gobiernos, hagan cambios, hagan transformaciones, porque se demoran mucho. Y la necesidad yo la tengo hoy día, la tengo en mi sala con este estudiante, la tengo en mi casa cuando me toca un familiar, la tengo en el médico, cuando en el médico son maltratados. Entonces, de verdad, creo que está también en nosotros mismos poder transformar, ayudar a transformar, porque no se lo podemos delegar todo al Estado, porque además se va a demorar mucho tiempo, pero sí podemos transformar desde donde estamos parados hoy día, en tu casa, en tu comunidad, en tu barrio, en tu colegio, en la universidad, en el trabajo, en todas partes. Y eso no, porque puede sonar súper utópico también, como esta frase cliché, ¿verdad? Como de dejar el mundo para las nuevas generaciones, un mundo mejor, pero es transformar lo que tienes hoy día. Y eso sí te convierte en una persona más inteligente, más sabia, más empática, más humana, porque te humaniza. Cuando logras transitar al otro, a mirar al otro y a ver el mundo del otro, te humaniza. Te das cuenta de que ahí también hay una persona. Y eso muchas veces lo pasamos por alto. Estamos todos acostumbrados, ¿verdad?, a que nuestra vida fluya, vaya rápido, que tenemos que trabajar, que la comida, que los niños, que etcétera. La vida que llevamos, pero todo el rato nos seguimos mirando a nosotros mismos. Entonces, en la medida que transitamos a ver al otro, nos damos esa oportunidad, porque nos damos, no pensando en el otro, pensando en mí misma, nos damos esa oportunidad, por supuesto que nosotros también vamos a ser más felices y vamos a estar construyendo. Voy a dejar de compartir ahora. Vamos a dialogar un ratito, porque igual me importa escucharlos, escucharlas, escucharles. Es un tema súper grande y yo hoy día les traje una mínima parte de lo que va a ser el curso de fin de mes, pero sí me parece que es importante poder dialogar, conversar de esto, porque creo que son temas que tenemos que saber abrir y que no se quede solamente aquí, ¿no?, en la conversación, que no,
Esto yo espero, de verdad, de todo corazón, que pueda trascender y que cada una de ustedes, así sea la mitad de las personas que están acá, puedan ejecutar acciones, ¿verdad?, que aporten un poco más a la inclusión, que aporten a los derechos, porque están los derechos, están, pero tenemos que hacerlos valer. ¿Que es injusto? Sí, es injusto. No tendríamos por qué tener que hacerlos valer, ¿no? Si están. Lamentablemente es así. Pero si nosotros no nos movilizamos desde donde estamos, eso no va a ocurrir. Así que eso. Vamos a dar la palabra, Cristóbal, ¿me vas diciendo tú? Sí, profesora, aquí estoy. Yo les voy diciendo. En, Daniel Girardelli, le di la... Debería poder activar su micrófono ahora. Hola, ¿se escucha? Sí, Daniel. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante de psicología de quinto año, estoy a punto de pasar a mi práctica profesional y este es un tema que hemos hablado muchas veces con mis profes, sobre todo con los profes más específicos que tenemos de las áreas. Yo estoy enfocado en el área educacional, todo lo que es colegio y todo, la educación en general. Y para mí es un tema porque cómo se entiende el momento de incluir, pero cómo yo incluyo integralmente, de manera que yo no le muestre que es una persona distinta, sino que es igual de persona que el compañero neurotípico. Porque yo podría incluirlo, yo podría hacer un programa completo para incluir a esta persona, pero si yo estoy incluyendo a uno, estoy excluyendo a 45. Pero si incluyo a 45, estoy excluyendo a uno. Entonces, ¿cómo llegamos al encuentro medio? Esa es como mi gran duda. Yo creo que ahí, Daniel, nos saltamos un paso súper grande, porque hablamos de incluir, pero para eso tenemos que educar a nuestra comunidad. Porque la inclusión no solo va a depender de ti. Es más, yo sostengo la idea, Daniel, de que la inclusión más grande la hacen los estudiantes. Y te lo digo porque lo he comprobado. Te voy a poner un ejemplo. Antes de la pandemia, antes de que entráramos a la pandemia, me tocó hacer acompañamiento a una chica de 15 años que estaba recibiendo su diagnóstico. Y ella quería que sus compañeros supieran que ella tenía algunas necesidades. ¿Sabes qué hicimos? Educamos, primero partimos por los profes, todos los profes de educación media. Una charla, una capacitación, cuáles son las necesidades, esto se llama tal, la atención, todos los tipos de atenciones posibles, las adecuaciones que uno pudiera hacer en el aula, etc. ¿Ya? Después de eso, entramos en los horarios de consejo curso por un mes. Hicimos 4 sesiones con los chiquillos en su curso, en su sala. ¿Y qué trabajamos? Empatía. Es más, yo trasladé medio gimnasio para esa sala y llevamos miles de olores, miles de sonidos, porotos, cuestiones sensoriales. Trabajamos con lo propioceptivo, vestibular. ¿Qué es lo que sientes tú cuando estás parado en el borde de la silla? ¿Qué es lo que sientes tú cuando sientes este aroma? Lo conversamos, lo discutimos y trabajamos lo que es ser distinto. Porque tú mencionaste algo, ¿cómo yo le explico al resto que él es distinto? Bueno, porque somos todos distintos, pero necesitamos que ellos también lo entiendan. Y sabes que en esa experiencia que yo te estoy comentando, Daniel, pasó algo muy bonito. Porque venía fin de año, venía el acto de fin de año, una actividad. Y resulta que prestamos los apoyos para ver, porque con esos actos son donde más presentan crisis. Y una de las chicas de ese curso me dijo, ¿y por qué no le dicen que se ponga audífonos con sensor de sonido? Me dijo, porque así podría venir, porque no llegaba. No fue al acto. Porque así podría venir, me dijo, y aunque escuche poquito, pero igual está. Y yo dije, esto es magia. ¿Te das cuenta que hay una persona, una estudiante de su curso que generó una idea? ¿Cachai? Y eso hace que abres miles de posibilidades de participación. Entonces hay que partir por ahí. Y también, Daniel, hay que hacer el trabajo en uno mismo, en pensar que efectivamente la diversidad es lo que aporta
y que no tenemos conciencia de eso, porque lo que es distinto lo miramos a distancia. Pero si tú educas como psicólogo para que los estudiantes entiendan que ellos también son distintos y que ellos también van a ver olores que les van a dar arcadas y ruidos que no les gustan o qué sé yo, estás generando empatía y logran ubicarse en el otro lado. Esa es la base, educar a la comunidad y entender que esto no surge solo de los profes o de los equipos PIE o de los psicólogos educacionales. Apóyense ustedes como adultos de sus propios estudiantes, confíen, porque tienen mentes frescas, mentes creativas, y yo les aseguro que pueden generar muchas más ideas de nuestras mentes más bloqueadas y más prejuiciosas. Eso es lo que yo te podría aportar, Daniel. Bueno, ahora vamos a pasar con Jocelyn. Ya debería poder usar su Sí, aquí micrófono. estoy, no sé si se escucha. Sí, te escucho bien. Sí, hola, por aquí Jocelyn, técnico en educación especial de aquí de Punta Arenas. Quisiera complementar un poco a la pregunta del estudiante, que creo que también es súper importante, es conocer el contexto y conocer a cada estudiante, darse el tiempo y tener esas jornadas de curso y decir, oye, ¿sabes qué? Cuéntame, ¿qué es lo que a ti te molesta? Porque yo tengo un curso súper diverso. Son 4 niños, 3 trastorno espectro autista y uno con un DI. Entonces, claro, lo primero es hacemos que ellos identifiquen sus emociones, identifiquen y en qué momentos o en qué acciones se molestan, se ponen contentos. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás, una niña se enojó y el otro niño, como modo de ayuda, la fue a abrazar, pero ella reaccionó mal porque ella cuando está enojada, ¿cierto? No le gusta que la abracen. Entonces es ahí donde nosotros explicamos que cada niño es un mundo y que cada niño reacciona de diferente manera de acuerdo a sus emociones. Y que también uno tiene que darse el tiempo de conocerlos, porque por ejemplo ella no le gustan los abrazos, pero también hay otra niña que cuando está enojada le gusta apretar peluche. Entonces de esa manera ella se regula. Entonces creo que eso como que sería mi consejo, darse el tiempo de conocer cada característica de los estudiantes. Y así también tú haces que todos se respeten en el aula. Entonces hoy en día esa niña cuando se enoja, todos dicen, ah, aléjense de ella, ellos mismos ya tienen súper asociado eso, déjela tranquila, cuando se le pase se va a volver a integrar a la tarea o la actividad en la que estamos. Gracias, Jocelyn, por tus aportes, sin duda. Yo creo que es súper importante, es fundamental poder reconocer, ¿verdad? Identificar cuáles son las necesidades que tiene cada niño o niña. Ahora, también me parece, aportando un poquito a lo que Jocelyn decía, es súper importante que sepamos por qué esa niña reacciona así, que no tiene que ver probablemente con la emocionalidad. Lo que tú ves por fuera es una reacción emocional, ¿verdad? Como de enojo, de distancia, no me toquen, pero que tiene que ver, la dificultad con los abrazos tiene que ver con la integración sensorial. Y yo creo que esa es una herramienta que es muy positiva, principalmente para los profes y psicólogos, los equipos PIE en los colegios. Incluso los equipos PIE pueden trabajar también entre ellos mismos y aportarle a su comunidad informando y educando respecto a eso para que entendamos, porque si no, claro, si explicamos a los niños que a ella no le gusta que la toquen, pero tenemos que explicarle por qué. Porque muchos niños pueden entender que no les gusta que le toquen porque es arisca, porque no sé qué, y empezamos a generar estigmas. Pero cuando trabajamos desde la empatía y donde van a haber niños que les gusta abrazar mucho y abrazar fuerte, ¿cómo te gusta abrazar a ti? ¿Cómo? Y a mí no me gusta, ¿verdad? Pero cuando ellos también los educamos en entender, pero necesitan entenderlo ustedes también como adultos primero, ¿m? Desde la formación. Y ahí hacemos la bajada con los niños más pequeños y poder explicar por qué pasan esas cosas. Porque a algunos nos gusta más y a otros nos gusta menos. Solo eso, pero gracias Jocelyn, gracias por tu aporte. Vamos ahora con Dominga. Les recuerdo que igual que sean preguntitas cortitas, cosas que pueda responder el profesor. A la profesora, disculpe. Y debería poder hablar
Dominga. No, pues sí, tienes que sacar el volumen. Ahí. Mira, ¿sabes lo que pasa? Buenas noches. Es una cosa, yo soy, no Dominga, mi señora Dominga. Lo que pasa es que le hacía una consulta respecto que nosotros tuvimos un problema, Contarle tuvimos un problema hace poco con Belén, nuestra niña. Tuvo un problema en el colegio porque ella es TEA. Entonces, No funcionó en no el funcionó en colegio. el colegio y la discriminaron. Sí, Yo tuvimos recuerdo. que cambiarla Entonces, a otro colegio. tuvimos que buscar otro colegio para poderla quedar. Y buscamos un colegio que con tratan con niños diferentes. TEA y DAO, todo. Y ahora, el viernes, ella ingresa en ese colegio a Poder estudiar. estudiar para que... Nunca la pudieron contener. Y en el colegio donde estaba no la pudieron contener nunca. Cuando le daban crisis y todo eso. Y las crisis que Le ella pegaba a las tenía niñas, les pegó a las a niñas, la a la profesora. profesora. Ella no era así. Pero a ella se le Y fue de las a manos, los dijo que 7 no podía años, más con ella. cuando ella tenía 6 años, no era así. Ahora tiene 7 años y empezó con esa crisis de agresividad. Y nosotros también nos veíamos cómo controlar esa situación. Y hicimos muchos cursos con mi señora, relacionados con el niño TEA. Y a la larga nunca la pudimos controlar porque a nosotros también se nos fue de las manos y a los profesores también, donde estaba, también se les fue de las A manos. mí no tanto, por soy honesta, porque yo trabajo Y por escuela y a mí me llamaban para que fuera a ver ya, a mi señora, a ella la única que la podía controlar a la Belén. con Teresa. Perdón, disculpe, contenerla. Y a mí no. Al principio sí ya la puede contener, pero después ya nunca más la puede contener. Claro, lo tengo que poner en una escuela Y diferencial con niños con niños Down, Down con niños y con niños TEA. déficit intelectual. Vamos a ver Vamos a ver cómo va a evolucionar ahí en porque este la tenía momento. en el patio corriendo con estos fríos. Y, Nosotros nos dimos y se cuenta enfermó. todo este tiempo que estaba en el puro patio jugando y nunca nos habían dicho nada. Y eso a mí me dolió mucho. Y hasta la fecha me siento discriminado porque en este país no hay, no hay inclusión. no hay inclusión. La verdad, no hay inclusión. Yo trabajo Hablan con de colegios. inclusión, pero la verdad no hay. En ningún colegio. Tiene especial. Mi señora trabaja en un colegio y ella dice todo. que hay inclusión y no hay inclusión. No. Porque la verdad, nuestros hijos van y no los cuidan. La verdad, ellos están a la deriva. Y cuando uno se da cuenta, ahí recién ellos se preocupan. Porque saben que uno pone una denuncia y ya ellos le va a pesar mucho. Entonces, eso a mí me dolió mucho. Porque, ¿cuánta gente estaba ahí? y cuando nosotros directora, fuimos al colegio, cuando nos llamaron, no voy a decir el nombre, pero estaba la directora, estaba la directora, estaba el inspector inspector, el inspector general, el comisario escolar, el PIE, la psicóloga, no fueron luego. Entonces, por una niña de 7 años. Entonces, yo me sentí como mal, porque una niña le están invulnerando sus derechos. Entonces yo me sentí mal. Ella no se puede defender. No entiende. Ella no entiende. No sabe lo que está pasando. Y a mí me duele. Y, ¿Sabes bueno, qué creo yo? ¿Cuál es tu nombre? Juan Cortés. Juan. ¿Sabes qué creo yo? Que a veces los adultos erróneamente pensamos que los chicos no saben lo que está pasando ahí. Pero a mí lo que tú me relatas de tu hija, ¿no es cierto? Esta defensividad, esto de tener que pegar, es porque claramente ya no se sentía cómoda ahí. Ella se estaba defendiendo. ¿Te acuerdas que la suspendieron? Pero la suspendieron 3 días. Yo soy funcionaria. Mira, yo digo una cosa, a ella Sí, no, la sí, sí, yo no lo amenazaron, justifico.
Las niñas, Sí. misma niña la amenazaban. Yo escuché cuando la amenazaban, cuando la fui a buscar. Ellos no sabían que yo era que la iba a buscar a ella, y vi cuando la estaban amenazando. Sí, yo lo Entonces, entiendo y te prometo, Juan, que a mí me duele en el alma lo que tú me cuentas porque lamentablemente es una realidad que vives tú y vive mucha gente. Mucha gente. Yo llevo años trabajando para la inclusión con personas. Hoy día estoy en una área específica del autismo, pero he trabajado, llevo más de 20 años en esto. Y he tenido que dar la pelea desde golpear puertas hasta defender a chiquillos y chiquillas con discapacidad intelectual. He trabajado con personas con discapacidad severa, incluyéndolos socialmente, de otra forma, ¿no es cierto? Respetando, por supuesto, y destacando y potenciando sus habilidades. Lo que tú dices le pasa a mucha gente. Y es no, tremendo, a mí me duele en el alma. Mi sugerencia es que siempre cuando estas cosas ocurren, al menos uno como familia, lo que tiene que hacer es dar aviso a la superintendencia. no, sí. Últimamente, la superintendencia lo que está haciendo, porque esto yo te digo que antes de la pandemia, yo siento que la superintendencia de educación estaba siendo mucho más efectiva que hoy día. Hoy día es a tal nivel de demandas que hay que efectivamente la respuesta que tienen finalmente no satisface ni a las familias ni a los estudiantes. Y ahí uno opta, obviamente, por sacar a su hija del colegio y buscar otro lugar donde la puedan apoyar mejor que en ese lugar, porque tampoco uno como papá va a estar dando ahí como caja la cuestión si sabes que esto no va a resultar, ¿verdad? Y tú no puedes exponer a tu hija a eso. Entonces, pero sí yo sugiero por lo menos hacer ese trámite, porque si no lo hacen, si las demandas, en Chile todos los sistemas se rigen por estadísticas. Y si las demandas no están puestas, nadie hace nada. Y por eso la realidad que tenemos hoy día es esta. Los derechos siguen siendo vulnerados. Yo les decía, tenemos leyes por todos lados y nadie las conoce, pues. No, Por sí, eso, por eso yo les explicaba al principio de la presentación que en el fondo este curso, en la segunda clase del curso, la vamos a enfocar en eso, porque veíamos que si no educamos, en este caso, a profesores, a terapeutas, a la comunidad, no educamos, tú ni siquiera sabes que estás cometiendo un error, no eres consciente. no, sí, te Entonces, entiendo. yo lamento mucho, Juan, lo que te ha pasado. Yo espero que tu hija esté mejor y más contenida en ese lugar, contenida, querida, ¿verdad? Y que pueda aprender y que pueda desarrollarse. Pero no bajar los brazos, Juan, porque esto es un camino largo y no siempre Mira, va a ser así. sí, no, sí, te entiendo. Mira, yo fui a ver el lugar donde va a estar el tormentadora. Me gustó, porque tiene tiene de todos los profesionales para que ella la contenga. Eso me gustó. Eh, y yo espero que, ¿a dónde va a estar? Para ella salga adelante. Exacto. Y, Tener esa confianza, no la pierdas. Y sigue sí, ¿no? adelante, Juan. Sigue Ahora, adelante, no bajes los si brazos. no, si yo no lo voy a bajar, voy a luchar para que ella salga adelante. Y doy la palabra a otros papás. Gracias, Gracias. Juan. Ya. Bueno, ahora, en vista de que ya estamos en la hora, vamos ya a terminar a cerrar lo que es las partes de preguntas. Le pido mucha disculpa a toda la gente que tiene la mano levantada, pero por tiempo no se va a poder abordar todas las preguntas. Así que, gracias por su comprensión. También queremos agradecer la participación a cada uno de ustedes de parte de ADIPA en este seminario, y también poder agradecer a Claudia Caballero por la excelente exposición que dictó el día de hoy.